Estamos de vuelta ya en Tu Finanzas Familiares en modo verano y como te comentaba recién, tenemos un gran invitado. Está con nosotros en el estudio ya Teodosio Cayo. Teodosio es ingeniero constructor, doctor en administración de empresas, magíster en administración y dirección de proyectos inmobiliarios, gerente general de Cayo y Arenas, profesor universitario y ojo, Teodosio es profesor del diplomado del programa de Dirección, Estrategia de Inversión Inmobiliaria de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, programa del cual yo también soy profesor y su director, así que visítenos unegocio.cl para que tengas más información. Además, Teodosio es presidente de la Asociación de Tasadores de Chile, así que tenemos una eminencia en la materia de bienes raíces, viviendas, así que Teodosio, bienvenido a Tus Finanzas Familiares. Muchas gracias por la invitación. Encantado, como siempre, estar contigo, Teodosio, y hemos visto que los precios de las viviendas no decrecen, con alzas importantes en algunos sectores o lugares, y por otro lado, además, quiebras de constructoras, inmobiliarias, una menor demanda de las personas por las mayores tasas, restricciones de los bancos, ingresos golpeados por la crisis. Pareciera que tenemos problemas de oferta y demanda. ¿Estamos todos en presencia de una tormenta perfecta habitacional que nos podría reventar en algún momento? De todas maneras, digamos, y lo hemos estado anunciando desde hace mucho tiempo, el que existan más de 650.000 viviendas, digamos, en déficit significa una presión muy fuerte para algo que es esencial, algo que es fundamental. Y si no se toman medidas, por supuesto, genera, ¿no es cierto?, esta presión que redunda, digamos, en que personas que hoy día no tienen la posibilidad de comprar van hacia el arriendo, presiona por lo tanto ese volumen de personas los valores de arriendo y al final se produce un escenario muy complejo, particularmente con los jóvenes, particularmente con las familias que están partiendo, que pueden llevar incluso 7 o 10 años y no tienen, ¿no es cierto?, los ingresos que demostrar suficientes para poder acceder a la vivienda, o incluso sus ahorros siguen siendo insuficientes para poder acceder a una vivienda que adicionalmente no es una vivienda, ¿no es cierto?, que tiene todo el espacio disponible para una familia de 3 o más integrantes, digamos. Claro, efectivamente. No, y además que estamos viendo esto agravado por la inflación, donde cuando te decían 200 UF de pie y tú juntabas estos 6 millones y resulta que ahora son 6 millones 8 y por lo tanto eso aleja mucho más a las personas que tienen una menor capacidad de ahorro por la misma inflación. O sea, esto se va alimentando a sí mismo. Sí, incluso durante este periodo las personas que firmaron una promesa de compraventa están en una situación compleja porque firmaron una promesa con condiciones que no son las actuales. Quienes firmaron una promesa desde el año 2019 al año 2021 son personas que firmaron un documento que, si bien es privado, que se comprometían a comprar un bien que hoy día ese bien está más caro, ese bien en términos de pesos, digamos, porque firmaron las UF, pero esas UF ya en el último año aumentó un 13%, es decir, la hizo 13% más cara, la deuda mucho mayor. Las condiciones crediticias del año 2019, 2020 eran aproximadamente cercanas al 2%, hoy día estamos en el 4,24%, es decir, se les duplicó el costo del crédito. Las condiciones crediticias no son las mismas, hay mayores restricciones y también durante un periodo que afortunadamente ya se está cambiando, no hubo créditos a 30 años y por lo tanto esa misma deuda en UF había que pagarla ya en 20 y no en 30 y por lo tanto es una condición compleja, es un escenario, digamos, de tormenta perfecta y esperamos que obviamente esto vaya cambiando rápidamente, especialmente en la inflación, que es lo que hace que las personas retrasen muchas veces su decisión de compra porque dicen, bueno, ¿cuánto voy a pagar mañana? En el dividendo de mañana, ya no es incluso en la deuda total, sino que mañana, el próximo mes, ¿cuánto más me va a salir? No, es una situación bien compleja y en nuestro programa siempre estamos tratando de buscar, aparte de hacer los diagnósticos, que creo que es importante que las personas sepan lo que está ocurriendo. Desde tu experiencia, Teodosio, ¿qué recomendaciones le daría a una persona que hoy día está pensando en firmar una promesa de compraventa o tiene en el corto plazo ya algún ahorro, ¿no es cierto?, o guardó la platita de los retiros, piensa y se encuentra con esta situación? ¿Qué recomendaciones tú le darías a esa persona, a esa familia? Bueno, hoy día en un escenario económico más bien complejo, hoy día es un escenario para comprar y no para vender. Precisamente porque hay muchas personas que están prácticamente obligadas a vender por su situación económica, necesitan vender, y esas personas que necesitan vender muchas veces están dispuestas a hacer un muy buen descuento que
podría compensar estas alzas, ¿no es cierto?, tanto de la tasa, las condiciones, ¿no es cierto?, de inflación, y por lo tanto es un buen momento para comprar, sobre todo para la persona que tiene los recursos, que tiene la liquidez suficiente. Ahora, si no tiene la liquidez suficiente, si tiene que recurrir a un crédito, por supuesto es cotizar. Cotizar en distintas instituciones y sí considerar que, aunque hoy día la tasa o las condiciones crediticias puedan estar un poco más desmejoradas que lo que veíamos hace unos 2, 3 años atrás, existe la portabilidad financiera y por lo tanto ante un cambio de esas condiciones financieras podría cambiarse sin incurrir en los costos que significa tomar un nuevo crédito. Y desde esa perspectiva, cotizar, ver si el bien efectivamente se ajusta a las condiciones futuras que está buscando, tanto desde el punto de vista familiar como desde el punto de vista del trabajo, y considerar que lo que hoy día está comprando es un ahorro para el mañana, porque ese dinero que está depositando en un inmueble que está comprando, se está capitalizando. A diferencia de lo que pasa con el arriendo, que si bien son mucho más fáciles las condiciones de cambiarse de un arriendo a otro, por supuesto, ese dinero no va a capitalizar, no lo va a recuperar, a diferencia de lo que pasa con los bienes raíces. Es plata echada al agua, efectivamente. Ahora, respecto a los precios, Teodosio, te recuerdo que estamos conversando con Teodosio Cayo. Mándanos todas tus consultas al más 569-7772-7572. Teodosio, respecto a los precios, uno ve que todos los actores se pasan la pelota entre unos y otros, ¿no es cierto? Las constructoras dicen que son los precios de los materiales, a la normativa vigente, el gobierno dice que hay distorsión en los terrenos, que incluso hay mafias de los terrenos, los bancos a la economía, las personas a los bancos. ¿Cuáles son las principales causas, las tres principales que explican que tengamos precios de país desarrollado e ingresos de país subdesarrollado? Bueno, lo primero decir que nosotros tenemos un volumen acotado de hoy día unidades disponibles. Es decir, a pesar de todo lo que estamos viviendo, la pandemia hizo que muchas constructoras, muchas inmobiliarias no sacaran nuevos proyectos. De hecho, no teníamos mano de obra, no teníamos materiales. Y cuando llegaron esos materiales, llegaron materiales mucho más caros, claro. Y la mano de obra también se encareció. Hay que recordar que los retiros hicieron que muchas personas dijeran, mire, en realidad yo con el retiro o con el IFE, en realidad no sé si voy a volver al trabajo tan luego. Bueno, se produjo todo eso y eso encareció bastante el producto final. Adicionalmente, en este periodo también tuvimos algunas exigencias normativas que encarecen el producto final. El hecho de, por ejemplo, exigir condiciones medioambientales, condiciones del entorno, que son todas positivas y todas necesarias, pero hay que recordar que todas esas cosas se requieren para poder ¿cómo se llama?, llegar a un valor final que está compuesto de dos cosas. Ese precio final tiene los costos más la utilidad. Si el que está vendiendo no tiene necesariamente interés en renunciar a esa parte de la utilidad y los costos ya están dados, el precio no se puede modificar mayormente. Ahora bien, en la vivienda usada sí vamos a ver mucho más descuento, claro, porque es más dinámica, porque la persona que está detrás de esa vivienda usada, el propietario, no necesariamente tiene las espaldas para esperar un mejor precio. No puede esperar mucho tiempo. No, muy buena el análisis de Teodosio. Te recuerdo que estamos en Tu Finanzas Familiares en modo verano, pero también tenemos la mejor música. ¿Qué grupo te gustaría escuchar, Teodosio? Bueno, podría ser The Clash, podría ser, ¿sí? En ADN seguimos junto a Alejandro Guzmán y Tus Finanzas Familiares. ¿Qué temazo? ¿Te gustó, Teodosio? Absolutamente. Dedicado para ti con mucho cariño y para el entrenador Pellegrino para que se ponga las pilas rápidamente. Te recuerdo que estamos en Tu Finanzas Familiares, estamos conversando con Teodosio Cayo. Nos han llegado muchas consultas de personas que quieren saber cómo contactarse con la empresa cuyo gerente general es Teodosio Arenas. Te doy su correo: empresa@arenasYcayo.cl, empresa@arenasYcayo.cl. Teodosio, dentro de todo su currículum, es profesor del programa de Dirección Estratégica de Proyectos de Inversión Inmobiliaria, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde tenemos el agrado de hacer clases en conjunto. Partimos en mayo con nuestro diplomado. Infórmate en unnegocio.cl. Teodosio, dado los precios de la vivienda, que para muchas personas ya es algo inaccesible, hay un informe ya bien antiguo de la Cámara Chilena que dice que Chile tiene unos precios más inaccesibles o inalcanzables del mundo. O sea, estamos como los japoneses. Para comprar una vivienda de 3.000 UF hay que tener
a lo menos 10 o 15 millones de pesos dependiendo de la exigencia del banco, y este famoso sector de multifamily crece y crece. Nos estamos transformando en un país de arrendatarios finalmente, Teodosio. Sí, de hecho, bueno, Chile por mucho tiempo tuvo varias líneas de trabajo para que las personas fueran propietarios. Y eso se ha ido perdiendo. Hemos ido de alguna manera renunciando a esa posibilidad de que familias chilenas sean propietarios. Por el costo primero, digamos, el costo de la construcción, el costo de la vivienda, pero también, digamos, por las opciones que se abren para que las personas sean propietarios. Cuando nosotros teníamos créditos al 2%, 3% anual, por supuesto, se acercaba a la posibilidad de poder comprar, porque si uno sacaba las cuentas, había, ¿no es cierto?, un valor a pagar por ese dividendo muy equivalente al valor del arriendo. Pero hoy día se nos ha alejado. Se descalzó, pues, claro. Absolutamente. De hecho, en ese periodo, muchos inversionistas, personas comunes, corrientes, como ustedes, como yo, que en la práctica decían, mire, voy a hacer el esfuerzo de comprarme una vivienda que se pague con el arriendo y que me sirva de ingresos futuros para mi jubilación. Y eso pasó por muchos años. ¿Por qué? Porque había un incentivo a que las personas de alguna manera pudieran ser propietarios, que las personas pudieran, ¿no es cierto?, tener ingresos adicionales bajo otros mecanismos, que en este caso era la vivienda. Y es más, en el centro de Santiago, por ejemplo, en un periodo, ¿no es cierto?, hubo incentivos para que se construyeran más edificios y para que existiera incluso un bono, ¿no es cierto?, para que las personas fueran a poblar, a vivir al centro de Santiago. Disculpa, eso es que increíble. ¿Te acuerdas que hace 13 años atrás los departamentos 900 UF con el subsidio de renovación urbana de 200? Era una locura. Exactamente. Eso era un regalo, la verdad. Absolutamente. Es decir, un subsidio de 200 UF con una propiedad de 900, en realidad era un incentivo realmente muy interesante y que se puede replicar en otras comunas del país para poder llevar personas que efectivamente puedan acceder a la vivienda. Y hay que entender que la vivienda hoy día no necesariamente es la vivienda definitiva. Sí. En la vivienda puede pasar por 3 o 4, ¿no es cierto?, procesos de la vida de las personas. Muchas veces al principio solo se necesita, ¿no es cierto?, una vivienda más pequeña para poder, ¿no es cierto?, pernoctar y tener, ¿no es cierto?, un techo, digamos, donde vivir, pero luego cuando se forma familia, a lo mejor ya esa vivienda se puede dar en garantía, en pago de otra vivienda más grande, y así sucesivamente hasta llegar a la edad mayor, en donde incluso muchas de esas personas han optado por opciones que no necesariamente es la vivienda propia, sino que opciones, ¿no es cierto?, de lugares que los reciben y lo acogen con condiciones bastante favorables. Ese punto es súper importante, porque tradicionalmente teníamos la cultura de tener la casa propia donde tú ibas a estar toda la vida, pero finalmente las viviendas pasan a ser hoy día casi como los autos, es decir, las personas más jóvenes, esto lo hemos visto en los programas de la universidad, tú vas si tú estás pensando en tu vivienda definitiva, te vas a demorar toda la vida en tenerla, pero tú vas haciendo tu estrategia, compra, venta, aprovechando oportunidades, pero también hoy día es importante estar al tanto de todas las modificaciones tributarias que ya no es tan fácil como antes. Ahora, Teodosio, lo que tú decías al principio, tenemos un déficit de 650.000 viviendas. El gobierno acaba de lanzar un programa de garantías estatales para los créditos. Según el ministro, va a beneficiar a 24.440 familias. Yo hice los cálculos y a lo sumo llegaría a 6.500 familias, o sea, estamos hablando menos del 1%. Si bien es una señal, es a todas luces insuficiente, porque en definitiva los programas de subsidio para la vivienda llegan, y me parece muy bien, a los sectores más vulnerables, que lo necesitan más, pero hay una clase media que queda sin medidas. ¿Qué otras iniciativas factibles ves tú que podrían desarrollar las autoridades para estimular la oferta, la demanda y aumentar la velocidad de venta? Porque estamos a 33 meses, es decir, en el último trimestre del 2022, y cómo podríamos de alguna manera a nivel del Estado estimular este mercado para satisfacer esta necesidad. Bueno, hay un proyecto de ley que va en la línea correcta y es la garantía del 10% a las personas que compran, y también que es un fondo de garantía para las empresas que van a construir estas viviendas. Ese fondo ojalá se apruebe muy rápidamente. Es un fondo muy importante, es un fondo que permitiría a las familias optar a una vivienda que va de las 2.300, 1.400 UF, ahí hay que definirlo bien, pero hasta las 4.500 UF, por lo tanto apunta a la clase media. Si ese fondo es aprobado, y esperamos que sea, ojalá, en los primeros meses de este año, por supuesto las personas van a poder llegar, acercarse a una institución financiera y ya no solo comprar con el 20%, sino que comprar con el 10% de ahorro.
Eso acerca la vivienda, eso acerca la posibilidad de ser propietario. Y más aún, porque los bancos van a poder optar a este fondo de garantía que se va a licitar a través de Banco Estado, y eso significa que al tener un respaldo del Estado en este caso, por ese 10%, también el riesgo baja, y eso significa que la tasa que hoy día se le está dando a un crédito normal también debería tender a bajar. Pero para eso se necesita que los actores de este mercado, quienes financian, quienes construyen y quienes compran, y el Estado, ¿no es cierto?, en este escenario, pueda efectivamente concurrir para que podamos llevar adelante esta iniciativa y ayude precisamente a adquirir la vivienda propia a los sectores medios. El programa es un programa que, de acuerdo al proyecto de ley, tiene un plazo un poco extenso a mi gusto. De hecho, para la primera parte del fondo se da un plazo de prácticamente un año y 48 meses para completar el fondo. Esos son plazos demasiado largos para la necesidad de hoy, dada la urgencia. Eso es bien importante lo que nos cuenta Teodosio. Amigas y amigos, ojo, que esa garantía del 10% es una garantía para que el banco tenga la tranquilidad que si usted pone el 10% y el banco le presta el 90%, en la práctica el banco tiene garantizado como si tú estuvieras financiando el 80%, pero no le va a pasar la plata al pie. El banco lo que va a evaluar es su capacidad de crédito y su capacidad de pago. Por lo tanto, no es garantía que está aprobado el crédito, pero le dan mayores facilidades. Mira, Teodosio, nos está llegando una pregunta de un auditor de Juan Carlos de Ñuñoa. Muchas gracias, Juan Carlos. A juicio del señor Teodosio Cayo, ¿estaríamos en presencia hoy o cerca de una burbuja inmobiliaria como en otras partes? Afortunadamente no. Sobre todo porque Chile en general lo construye para chilenos. Y por lo tanto, a diferencia de lo que vimos en otros países como España, por ejemplo, donde construye mucho, pero para el mercado europeo se construía más de lo que era capaz de recibir el mismo mercado. Por otra parte, los valores que nosotros tenemos están de alguna manera alineados, ¿no es cierto?, con una capacidad que existe en el país para poder absorber esos inmuebles. De hecho, no tenemos un sobrestock como lo vivimos en otras crisis pasadas, precisamente porque tuvimos un periodo de pandemia que se construyó menos. Por lo tanto, una burbuja no es el escenario que hoy día vemos. ¿Vamos a ver descuentos importantes? Sí. ¿Vamos a ver probablemente más quiebras de empresas constructoras también, lo cual repercute en el trabajo, repercute en las personas de forma directa? Sí, pues claro, además la construcción tiene un efecto multiplicador en el empleo. O sea, estamos hablando directa e indirectamente más de 800.000 personas. Y bien interesante lo que tú dices, Teodosio, porque a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos el año 2008, 2009, el sistema financiero acá es bastante sano. Por eso lo que comentábamos en el primer bloque está muy regulado por la CMF. A algunas personas les gustaría, porque lo necesitan, que los bancos presten mucho más de lo que prestan, pero finalmente el banco, que es un negocio, lo que quiere es prestar plata, si es un negocio es prestarla, no dejar de prestarla, pero tiene esas regulaciones que hacen que no tengamos esta burbuja. Lamentablemente se nos va tan rápido el programa, Teodosio, pero hay una pregunta que es muy interesante que dice relación todo lo que hemos visto con materia de pensiones, que efectivamente la plata no alcanza y muchas personas ven la inversión inmobiliaria como una proyección futura para tener un resguardo patrimonial, lo que tú decías adelante, entre pagar dividendo, pagar arriendo, uno mira futuro, la inversión siempre es positiva. Hay fluctuaciones de ingresos, pese a la reforma de pensiones, muchas personas quedan con una situación más desfavorecida. El DFL2 se está modificando en el contexto de la reforma tributaria, pierde varios atributos, la verdad, menos para las personas mayores, y ellos por culpa de unos pocos están pagando todo, pues aquellos que abusaron de esto. Pero en este contexto, a tu juicio, ¿sigue siendo atractiva la inversión inmobiliaria, Teodosio, como tal? Sí, fíjate que en las situaciones más complejas de la economía, uno ve cómo los bienes raíces mantienen, ¿no es cierto?, una tendencia positiva. Sin ir más lejos, en este último proceso que vivimos económico, bastante difícil, digamos, con la pandemia, donde las bolsas caían, donde no había instrumentos de financiamiento, donde incluso depositar en un banco tenía tasas negativas, ¿cierto? Claro. Entonces, bueno, y uno miraba los bienes raíces y los bienes raíces, las personas que están rentando, es decir, las personas que están pagando el arriendo, seguían pagando. Incluso hubo señales importantes desde el punto de vista del Estado a fortalecer y que esas personas pudieran seguir pagando sus arriendos. Eso significa que la rentabilidad que genera el bien raíz sigue siendo positiva. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, incluso abriendo una ventana de 5, 10 o más años, uno va a ver que en Chile al menos siempre hemos visto rentabilidades positivas, siempre hemos visto plusvalías urbanas. Y mientras existan personas que necesiten vivir, que necesiten un techo,
Claramente vamos a ver una necesidad que hace que los bienes raíces sigan subiendo. ¿Dónde se producen efectos negativos o diferentes? Bueno, cuando las poblaciones, las personas, ¿no es cierto?, se reduce y por lo tanto empiezan a sobrar más bienes de los que existen. Y ahí vemos casos, por ejemplo, al sur de Italia, hay unos lugares, ¿no es cierto?, que le dice el Estado, mire, venga a vivir acá porque... Y le pagamos. Le pagamos, claro, de hecho le aseguran un ingreso, incluso hay viviendas de $1 o de €1, ¿cierto? Pero son situaciones... ¿Pero eso es de verdad o Sí, son precios de verdad, pero son lugares donde, si uno lo analiza un poquito con más fuerza, dice, bueno, claro, mire, ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a...? Porque puedo tener un lugar donde vivir, pero ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a generar los ingresos? Y adicionalmente hay una obligación que normalmente es de 2 años para invertir lo que más o menos sería lo mismo que comprar en Chile, digamos. La verdad que hablar con Teodosio es una enciclopedia. Realmente estamos muy agradecidos que hayas venido a conversar con nosotros, Teodosio. Si tú quieres tomar contacto con Cayo de Arenas, por favor, su correo es empresa@arenasycayo.cl, nuestro WhatsApp el +569-7772-752, mi Instagram dr.bolsillo para las consultas